Les voy a presentar algunas imágenes un poquito relacionadas con uno de los temas que hace que esta herramienta que vamos a trabajar hoy, que vamos a mirar hoy, se convierta en una herramienta crítica. Y de hecho, vamos a hablar un poco de algunas cosas alrededor de estas herramientas, particularmente de la simulación. Y pues la idea de esto es que charlemos. Yo les voy a mostrar aquí algunas herramientas prácticas, algunos casos de muchas aplicaciones que se pueden hacer con este tipo de herramientas. Les voy a mostrar un par de casos con los que uno puede trabajar, algunos que se utilizaron ahorita en plena pandemia, desarrollados por algunas de las compañías, otros desarrollados por mí, para mostrarles algunos elementos de lo que se puede hacer pues con estas herramientas y llevarlos un poco a mirar algo que de alguna manera no hemos podido aprovechar con todo su potencial. Y por eso voy a iniciar un poquito esta charla con una pregunta, sí, rara, una pregunta allí que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué estamos tan alejados del mundo de la simulación? ¿Mm? Y arranco con una frase, digamos, muy importante allí. Estoy asumiendo que estamos alejados y realmente las empresas, la industria, está un poco alejada de estos elementos de simulación. Entonces, esta pregunta con la que vamos a tratar de trabajar en estos minutos que tenemos, pues va muy de la mano de ese sentir respecto a este tipo de herramientas tecnológicas, en donde muy seguramente para muchos de ustedes esto está fuera del alcance de sus manos. Para muchas empresas la simulación es otras ligas, por decirlo de alguna forma. La simulación está en otro nivel, está, sí, en otro punto. Y ahí es donde, pues evidentemente, estamos cometiendo errores gigantescos. Le tenemos de alguna manera cierta prevención, por decirlo así, a este tipo de herramientas, pero más por desconocimiento que realmente por lo que estas pueden brindar. Seguramente muchos de ustedes tendrán preguntas allí asociadas muy seguramente sobre los costos del uso de un simulador. ¿Mm? ¿Qué tan costoso puede ser, etcétera? Pero vamos a hablar más que de costos de rentabilización del uso de la simulación. De cómo nosotros en nuestras organizaciones podemos rentabilizar muy rápidamente el uso de estas tecnologías y por qué son importantes. Por eso voy a iniciar acá la charla con un elemento bien importante y voy a llevarlos de la mano un poquito de por qué hoy día la simulación se convierte en una herramienta crítica para las organizaciones. Lo primero, hablarles que la simulación no es nueva. Esto no es una herramienta que acaba de salir, que se acaban de inventar hace un par de meses, hace un par de años quizás. Estas técnicas de simulación, estas herramientas de simulación tienen una historia larga. Sí, tienen ya un buen tiempo en el mercado, ya tienen un buen tiempo en el desarrollo de conocimientos dentro de las ramas de la investigación de operaciones. Es decir, esto ya tiene tiempo. Esto no son herramientas que hasta ahora se estén utilizando, que hasta ahora de alguna manera queramos empezar a trabajar. No, no, no. La simulación tiene un camino largo, tiene un camino por allá en los años 60 en donde empezaba a gestarse la simulación por computador, en los años 60 y 70, ya se empezaba a trabajar un poco estos elementos. Pero no me voy a ir tan atrás, no voy a quedar en la historia de la simulación, sino voy a entrar precisamente en uno de los elementos que nos lleva a considerar la simulación como una herramienta de vital importancia. Y una de las razones por las cuales entonces, pues hablamos acá de simulación tiene que ver con esto. Por eso quise traerme acá un par de imágenes, ¿sí? Eh, Trabajadas un poco por Deloitte, ¿sí? Es una consultora muy conocida, muy famosa por muchos de sus estudios, etcétera, por muchos de sus aportes en el sector de la industria, de los cuales hoy seguimos trabajando y utilizando de manera directa. Entonces, acá nos encontramos nosotros con una realidad, nos encontramos con unos elementos bien importantes y es la industria 4.0. Por eso les dije, no me iba a ir tan a la historia, me iba a meter un poquito en industria 4.0. Y esta imagen que ustedes están viendo acá, esta imagen refleja en qué estamos ahora. Y esto es uno de los puntos por los cuales la simulación se convierte, sin lugar a dudas, en una herramienta que no solo es opcional, diría yo, o interesante de aprender, sino una herramienta obligatoria, básicamente, para entender estos cambios en estrategia de operaciones, estos cambios que se están suscitando en muchas industrias y que nos llevan de la mano también a empezar a pasar, digamos, esa frontera en el uso de herramientas tecnológicas básicas, porque somos de alguna manera en nuestra industria colombiana, ¿cierto? Estamos muy orientados
somos Excel dependientes. Podría utilizar, digamos, ese término aquí. Entonces, de alguna manera, yo este término lo he llamado un poquito la tacañería tecnológica que tenemos en la industria. Y en gran medida esta tacañería tecnológica viene un poquito de la formación también de los profesionales. En gran medida porque la única herramienta que han utilizado incluso en su formación ha sido Excel. Entonces hemos tratado de llevar Excel hasta el último pedacito, hasta sacarle todo lo que se pueda, entre comillas, lo cual está bien si usted quiere trabajar con este tipo de herramientas, pero también tenemos que reconocer que Excel no logra darnos lo que necesitamos en este momento de transición, de transformación digital de nuestras organizaciones. Y por eso tenemos que buscar herramientas que nos van a ayudar a que esto sea muchísimo más fácil, más rápido, más efectivo, y de esta manera poder entender los beneficios que este tipo de herramientas pueden llegar a tener. Entonces, fíjense ustedes acá, hablamos nosotros, de hecho, de dos mundos y de cómo los vamos a conectar, el mundo físico y el mundo digital. Y allí es donde empezamos a entender por qué este tipo de herramientas se empiezan a ver como herramientas necesarias. Indiscutiblemente, herramientas que tienen que estar en el portafolio de las compañías. Así como se utiliza un Excel, así como se utiliza un SAP, así como se utilizan diferentes elementos, la simulación tiene que ser parte de todo este entorno tecnológico de las empresas. Tenemos que empezar a entender un poco el por qué se convierte esto entonces en un elemento necesario. Y podemos empezar a observar algunos de los retos que trae la industria 4.0. Yo he venido trabajando ya en los últimos años, en los últimos meses, en el desarrollo de estrategias digitales, no en el sentido de mercadeo, sino en operaciones. Y he venido, digamos, de la mano también de empezar a interiorizar en las organizaciones la necesidad de utilizar este tipo de herramientas en sus procesos de planeación de operaciones. Entonces, por eso quise arrancar un poco por este lado, para que ustedes vean entonces la necesidad de establecer un récord digital de la operación. Y el primer reto gigante que vamos a tener es poder capturar la información del mundo real para poder crear una versión digital de ese mundo. Y esa versión digital nos va a permitir experimentar muy rápidamente, nos va a permitir de alguna manera tener un conocimiento muchísimo más profundo de nuestra propia operación, poder conocer verdaderamente esos insights que no los vemos solamente por experiencia, porque aquí es donde de alguna manera tenemos que entender que la dinámica de los mercados ha cambiado y que hoy día estamos en un mercado completamente volátil y un mercado con un nivel de incertidumbre muy importante, que nos obliga también a entender que nuestros sistemas de operaciones tienen que responder a esa misma incertidumbre presente en el mercado. Y que entre más nos aferremos a trabajar con sistemas estáticos, más estamos condenando a nuestras organizaciones a fracasar. Y más rápido estamos, de hecho, recorriendo el camino de la quiebra, ¿sí? De nuestras ideas de negocio, de nuestros emprendimientos, si no estamos entendiendo para dónde están caminando las cosas. Si no estamos entendiendo realmente qué es o cuáles son los retos que nos plantea la industria 4.0. Hay algo muy interesante, es que la industria 4.0 resuelve una gran cantidad de problemas que tiene la industria, pero trae nuevos problemas, indudablemente, trae nuevos retos. Es por eso que empezamos a resolver muchísimo de esos errores repetitivos que cometemos permanentemente en nuestras empresas, porque los empezamos a visualizar, los empezamos a analizar. Por eso, digamos, en este segundo punto que ven ustedes en esta imagen, estamos hablando ya del potencial que tienen las máquinas hoy día para hablar entre ellas, que suena raro. ¿Cómo así que las máquinas se hablan entre ellas? Pues claro, tenemos la posibilidad entonces en este momento, sí, de compartir información a gran nivel al interior de la organización, entre organizaciones, ¿cierto? Entre ecosistemas de negocios, ¿m? Con los cuales empezamos nosotros a fortalecer nuestra posición. Hace algunos años, poder hacer un estudio de mercado para poner una idea de negocio, por ejemplo, a nivel internacional, terminaba siendo absolutamente desgastante. Había que irse a buscar un pocotón de información que seguramente tenía un atraso de unos 3, 4 años, más o menos. Y con esa información empezar a jugársela, a hacer un ejercicio de planeación. Y con eso decir, bueno, yo creo que voy a vender tanto y con eso me voy. Y empezar a hacer un ejercicio muy analítico que en un mundo que de hecho que frente a un elemento de incertidumbre, pues terminaba siendo un verdadero fracaso. Hay una frase que me encanta a mí en estrategia, una frase que acuña Mike Tyson, sí, el boxeador, sí. Y Mike Tyson dice lo siguiente: todos tienen un buen plan hasta que reciben el primer golpe. Me encanta esa frase,
Todos tienen un buen plan hasta que reciben el primer golpe. Y es cierto. Entonces nosotros nos dedicamos solo a planear en un mundo abstracto, solo a planear alejados de la realidad, entendiendo que hay unos cambios tremendos aquí, ¿cierto? Entendiendo que realmente tenemos que empezar a ser más rápidos en la comprensión del entorno operacional en que nos movemos. Nos estamos demorando demasiado, estamos perdiendo demasiado tiempo en entender qué es lo que está pasando en nuestras operaciones. Antes podía darse uno el lujo de demorarse quizás años para comprender realmente cómo estaba la operación, porque era algo bastante estático. Entonces en operaciones nos acostumbramos a producir lo mismo permanentemente, a no cambiar, a aferrarnos completamente a nuestro modelo y tener frases como, pero esto ha funcionado en los últimos 20 años, ¿yo para qué lo cambio? Si esto ha funcionado bien, y así como estoy contento. Pero hoy en día estamos viendo que nuestro cliente es cada vez más inquieto, no solo es más conocedor del negocio, sino más inquieto y nos propone retos cada vez más fuertes, que si no movemos nuestra operación, si no entendemos que nuestra operación tiene que ser un poco más flexible, pues no vamos a lograrlo. Vamos a quedarnos muy atrás de lo que éste quiere y estamos condenando, como le decía hace un par de minutos, a nuestras empresas al fracaso, indudablemente. Entonces, estos retos que tienen de ese paso del físico al digital, pues hoy día los podemos potenciar a través de estas herramientas que nos permiten interactuar con diferentes fuentes de información, pero que para ello tenemos que empezar entonces en esta conexión entre uno y dos que están viendo ustedes acá en esta imagen, generar movimiento entre el mundo digital y el mundo real, ¿cierto? Y estos movimientos deben trasladarse a decisiones directas en tiempo real, ¿m? Para que lo que planeamos ya se vea en la realidad. Ese es el cambio. El cambio es que hemos sido históricamente unos grandes planeadores, pero pésimos ejecutores. Y por eso la frase que les decía hace unos minutos de Mike Tyson. ¿M? Todos tienen un buen plan hasta que reciben el primer golpe, tal cual. Entonces nos hemos dedicado a planear, a tener una empresa en el mundo ideal, a que nos funcione en Excel y estamos contentos porque en Excel es rentable. Realmente, sí, nos estamos alejando fuertemente de esa realidad. ¿Mm? Y no estamos entendiendo realmente qué hay allí. Por eso surge una pregunta muy interesante cuando empezamos a hablar del alcance que tiene la industria 4.0, ¿cierto? Que nos propone pasar de un esquema muy tradicional de operaciones a un esquema digital en el cual evidentemente los retos están en que la manera de hacer las operaciones como habitualmente las hacíamos desaparece. Cambian los procesos, cambian no los principios, como lo decía Einstein, los principios permanecen, las prácticas cambian. Y definitivamente tenemos que entender los procesos de manera diferente. Tenemos que entender que los procesos ahora entran en un elemento de mayor velocidad, de mayor agilidad, y que esto debe verse reflejado también en esta transición que nuestra organización tiene que hacer de este elemento básico que tenemos a este modelo futurista. Pero ¿y cómo hacemos eso? Pregúntense ustedes, ¿cómo harían un mínimo viable en operaciones, por ejemplo? No un mínimo viable a nivel de producto. Eso es sencillo. Haga un prototipo, que el cliente se lo destroce, saque los insights, pivotee todas las veces que haya que hacerlo, vuelva y empiece si tiene que hacerlo. Esa es la idea precisamente del prototipado. Hablándoles aquí un poquito de design thinking, ¿cierto? Entonces, claramente el tema está allí, pero ¿y en operaciones qué? Puedo diseñar una operación para que me la destroce el cliente, tengo que pivotar una y otra vez. Bueno, si yo hiciera eso en la realidad, tendría que tener una base financiera poderosa, una billetera grande para que me aguante estar desbaratando mi sistema de operaciones una y otra vez hasta afinarlo a lo que necesito. Pues ahí es donde el cambio de esta manera de trabajar a esta otra va de la mano de herramientas que nos permiten lograrlo. Y es ese concepto de poder llevar esto a un plano digital el que nos va a permitir a nosotros tener una comprensión mucho más grande de nuestro sistema de operaciones. Y la herramienta para poderlo hacer es la simulación. Aquí es donde la simulación juega un papel definitivo, un papel retador, un papel clave y directo en cómo hacer esto, en cómo poder pasar de estos puntos que estamos viendo nosotros allí a entrar ya en detalle de cómo podemos hacer esa representación del mundo real en un elemento digital. Cuando hablamos de simulación, indudablemente, tenemos que ir pensando diferentes puntos. Hay diferentes tipos de simulaciones, por decirlo, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Algunas simulaciones con unas utilidades tremendas. Déjenme mostrarles algunos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vean ya de qué estamos hablando, de cómo podemos hacer esta transición digital
y cómo podemos entonces empezar a jugar un poquito con esto. Esto que ustedes están viendo allí en pantalla, este simulador se llama Simio, ¿sí? Y es uno de tantos simuladores que se encuentran disponibles en este momento en el mercado y que nos permiten acercarnos un poquito a esa entrada y a facilitar los procesos de transformación digital en operaciones. ¿Mm? De una vez se los digo, no es posible pensar en una transformación digital seria sin simulación. No tiene sentido, ¿sí? Indudablemente. No tiene sentido. Y no tiene sentido porque si no soy capaz de abstraer insights de lo digital para crear movimientos reales, porque la planeación de operaciones hoy se hace a través del uso de modelos digitales. Antes la planeación se hacía simple y llanamente en un papel y nos sentamos en una reunión en donde hablamos lo más de rico, nos traen un desayunito y decimos vamos a planear el próximo año. Eso, ¿en qué quedaba? Ese ejercicio de planeación. No servía para absolutamente nada. Para darse cuenta que cada año era peor. Cada vez estaba más lejos de ese plan, cada vez incumplía más rápidamente ese plan. ¿Saben por qué? Porque eran planes muertos, nacían muertos. Eran planes completamente estáticos, que no reflejaban lo que ocurría en la realidad, que no iban haciendo ese uso de la información real. Y hacíamos planes, de hecho, en donde nos aferrábamos tanto a ese plan que no nos atrevíamos a tocarlo sino hasta el año siguiente. No, no se puede porque eso fue lo que se planeó, eso fue lo que aprobó la Junta, eso fue lo que le presentamos a la gerencia. Nos casamos con esto como sea, y si así nos quebramos, pues nos fuimos así. Esa es la terquedad que nos caracterizaba un poquito en las operaciones anteriores. Hoy día, la manera de hacer planeación de operaciones es empezar a integrar estas tecnologías para que nuestro sistema de planeación sea un sistema vivo, no un sistema muerto y un sistema que se adapte a las condiciones de operación que estamos viviendo. Por eso les digo, en transformación digital, en Industria 4.0, para hacer esa transformación y para llegar a establecer esos esquemas de planeación de operaciones actuales, el no hacerlo con un simulador es una tontería gigantesca. ¿Mm? Por eso la necesidad de empezar a establecer también el uso de estas herramientas que nos van a permitir integrar el ejercicio de planeación. Los esquemas de planeación de antes se ceñían a hacer una planeación de demanda. Voy a hacer una proyección de demanda y lo que voy a vender en los 12 meses del año siguiente es tal y tal y tal y tal, que eso a la hora del té no servía para absolutamente nada. Hoy en día, la planeación de operaciones no es una proyección de demanda, es una proyección del comportamiento de los KPIs de la organización para saber realmente cómo se están comportando esos KPIs, esos indicadores claves de la empresa, frente a los diferentes fenómenos que estamos nosotros experimentando. Hace un tiempo la planeación se hacía sin tener en cuenta realidades. Hoy la planeación de operaciones debe incorporar la lectura del riesgo. La gestión de riesgos debe ser parte del sistema de planeación y no como un tema de en caso de rompa el vidrio. No, vamos a romper, ahí sí, vamos a romper ese esquema. Eso no sirve para nada. En caso de rompa el vidrio no sirve para nada. Muchas veces ni siquiera sabemos dónde está el cubículo para romper el vidrio y muchas veces guardaron el martillo dentro de la cabina donde se encuentra el extintor y demás. Entonces no hay cómo romper el vidrio. Y peor aún, el vidrio es un vidrio de seguridad. Eso es lo que nos pasa con nuestros sistemas de planeación, son eso. Están guardados allá con un vidrio de seguridad y después nos dicen que para adaptarlo debemos romper el vidrio, no tenemos con qué. Eso sucede en nuestros sistemas anteriores. Ahora vamos a tener un sistema de operaciones completamente diferente, que nos permite jugar con riesgo, que nos permite incorporarlo desde el mismo esquema de planeación. Y tenemos que empezar a entender que es bajo estos aspectos que podemos empezar a entender algunas cosas. Este modelo se utilizó en Estados Unidos ahorita a propósito de la pandemia. Les voy a mostrar entonces aquí algunas características del modelo para que ustedes vean entonces qué fue lo que se hizo con estos elementos. Ya les hago un recorrido un poco acá con el mismo, ¿sí? Y este fue un modelo de un calibre tremendo. Este modelo se utilizó para dimensionar los hospitales, para hacer el análisis de demanda y con base en cómo iba entrando esa demanda en cuanto a contagios de COVID se refería, qué redimensionamiento los hospitales tenía que hacer, cuántas camas adicionales tenía que meter, cómo iba a manejar la política de inventarios en cuanto a suministros principales para el tratamiento de pacientes COVID. Esto tenía que ver directamente con unidades de cuidado intensivo, de tal manera que se pudiera incorporar la realidad del virus con varios elementos, digamos, que integraran allí este análisis y de esta forma poder tomar decisiones muchísimo más acertadas sobre cómo podía funcionar estos aspectos. Esto es la manera como se hace planeación de operaciones ahora.
Déjenme mostrarles entonces aquí una idea del potencial de estas herramientas. Entonces, acá están viendo ustedes cómo va creciendo, sí, acá el índice de contagio y a partir de estos elementos vamos viendo nosotros cómo vamos a ir manejando varias cosas. Por ejemplo, cómo va la ocupación hospitalaria, cómo va la disponibilidad de ventiladores en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Pero también podemos ir tomando decisiones acá sobre las influencias que tiene la demanda, dónde están los picos, cómo vamos a atender esas curvas y también de esta manera poder ir y mirar cómo vamos a manejar los inventarios, particularmente de aquellos elementos principales. No todos, pero igual podemos hacerlo para todos. En este caso, empezamos a analizar la deficiencia de guantes, de mascarillas, de vestidos necesarios para el tratamiento de pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos. Y empezamos a mirar entonces para un mes de operación en donde podemos tener un pico de contagio, ¿qué pasaría acá? Entonces, fíjense cómo cambia el sistema de planeación de operaciones como lo hacíamos antes. Antes hacíamos una estimación de demanda y por allá, si el más sofisticado se atrevía a calcular recursos con base en esas proyecciones de demanda. Ahora no. Ahora estamos viendo nosotros gestión de riesgos incorporada dentro de estas mismas estrategias. Entonces, así como ustedes vieron un poco este elemento acá muy rápido, aquí estamos simulando un mes de operación, ¿cierto? Podemos ver diferentes elementos, déjenme les muestro por acá un 3D, ¿sí? De cómo se ve la ocupación del hospital, etcétera, cómo va llegando este elemento, porque es que resulta que los problemas son 3D, los problemas no son 2D. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan mostrar la realidad, que nos ayuden a acercarnos a qué es lo que está pasando. Y con un esquema de planeación de operaciones como este, que va incorporando la variación de la demanda en tiempo real y que puedo ir afectando con diferentes elementos. Yo, por ejemplo, puedo poner acá algunos elementos del factor de contagio, sí, del virus y mirar la incidencia que esto tendría en mi capacidad hospitalaria y en cuánto tiempo tendría yo que incrementar esa capacidad y cómo lo podría hacer, dándole realidad al modelo de planeación de operaciones. Esto es el modelo digital de un hospital en los Estados Unidos. Y con este modelo digital se acercó y nos acercamos muchísimo a poder comprender la realidad de la operación, a entender realmente cómo podíamos trabajar acá. ¿Cómo? Porque estas herramientas que ustedes ven acá nos permiten hacer un ejercicio muy interesante y es que permite que podamos hacer nosotros acá experimentos, experimentos que nos van a permitir jugar, por ejemplo, aquí con estas salidas, en donde nosotros, por ejemplo, en este primer elemento estamos estudiando el impacto de una política de distanciamiento social que tanto afectaba o no en este caso, el déficit de camas, el déficit de ventiladores, el déficit de mascarillas, de guantes, de vestidos en un hospital. Y cómo íbamos a lidiar con ese elemento. Entonces, acá podíamos correr nosotros, como lo van a ver ustedes aquí, una serie de escenarios en las cuales la planeación es totalmente dinámica porque estamos incorporando elementos y eventos probabilísticos, como lo son los reales. ¿Cierto? ¿Cuántas veces mantienen ustedes exactamente el mismo valor en sus variables de operaciones? ¿Siempre se demoran lo mismo para fabricando todos los productos? ¿Siempre se demoran lo mismo atendiendo a todos sus clientes? ¿Siempre venden lo mismo todos los periodos? La respuesta muy seguramente va a ser que no. Entonces quiere decir que están en un mundo incierto, que están en un mundo variable. Entonces, ¿por qué no utilizar una herramienta de planeación de operaciones que responda a esa necesidad? Que nos permita jugar a nosotros con decisiones reales y no con unas decisiones alejadísimas de la realidad, que nos vamos a demorar un año completo para darnos cuenta lo mal que tomamos esa decisión, en lugar de demorarnos horas para poder hacer ajustes en el modelo, poder tener recomendaciones en nuestro esquema de planeación de operaciones. De eso estamos hablando nosotros cuando entramos un poquito en este mundo de la simulación. De eso se trata un ejercicio de estos, en donde nosotros podemos ver, como lo están viendo ustedes acá, cómo van a ir variando estos indicadores de déficit ante diferentes combinaciones de parámetros que estamos teniendo nosotros acá. Por ejemplo, acá estamos mirando nosotros, miren, diferentes capacidades hospitalarias y queremos ver cómo con diferentes capacidades hospitalarias manejamos estos cambios en el distanciamiento social. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un factor de distanciamiento social que va de 0 a 0,5, o sea, aquí estamos pegados, acá estamos a un factor de un distanciamiento mucho más fuerte, digámoslo acá, del doble en general, estamos dividiendo esto, entonces esto es como 2 metros, estaríamos mirando nosotros acá en distanciamiento, y acá empezamos a observar cuáles son los efectos entonces que tenemos nosotros, dadas unas capacidades actuales en nuestro hospital.
Y es que ahí es donde nosotros planeamos la operación, con lo que hay, pero también sabiendo de antemano qué viene y cómo vamos a actuar para lo que viene. Esto se llama incorporar riesgos dentro del mismo ejercicio de la planeación. Y entender que la planeación es viva, que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos al uso de simuladores y de torres de control para entender los insights de nuestra operación y que gracias a la incorporación de Machine Learning, a la incorporación de estas herramientas de Big Data y a la incorporación de estos elementos de digitalización de la operación, es que nosotros verdaderamente podemos tener unos modelos muchísimo más efectivos y eficientes. Y que no debemos ver que eso está en otro nivel, que eso no es para nosotros, que eso es para una empresa que tiene todo el capital del planeta. Pues la respuesta es que no. Esto está para ser utilizado por muchas. Ya les hablo ahorita de algunos elementos que permiten accesibilidad a muchas de estas herramientas y no lo sabemos. ¿Mm? Y a veces creemos que no está al alcance de nosotros, que no estamos viendo bien el tema y estamos viéndolo como un gasto. Mientras veamos que la simulación es un gasto más, jamás vamos a entender dónde están los beneficios de esto desde el punto de vista financiero. Pero cuando entendamos que lo que se trata es rentabilización de nuestras operaciones, van a ver cómo incluso operacionalmente se puede apalancar la inversión en cualquiera de los simuladores que se encuentran disponibles en el mercado hoy por hoy. Entonces, acá hay mucho por hacer. Aquí ven ustedes entonces los resultados de este experimento. Y miren, entonces a medida que yo voy incrementando acá el factor de distanciamiento social, esto tiene un impacto directo en las variables de operación de mi hospital. Una política pública como fue la del distanciamiento social para el manejo de la pandemia y ya nos demuestra unas ventajas grandísimas en el ajuste de operaciones de nuestros hospitales. Y esto que solo lo estamos mirando frente a COVID, cuando la realidad es que los hospitales tenían que atender no solo COVID, sino muchas más patologías que implicaban un esfuerzo operacional considerable. Pero vemos cómo al dejar las prácticas de distanciamiento social, empezamos a observar ya unos incrementos importantísimos en los déficits de unidades de cuidados intensivos, que era lo que este análisis estaba trabajando aquí. Acá se genera, por ejemplo, otro experimento buenísimo, otro gran experimento acá orientado a establecer y a entender diferentes niveles de capacidad hospitalaria, qué implicaciones van a tener entonces, ¿cierto? Acá para una población que se está atendiendo de 30.000 personas aquí en el radio en el cual cubre ese hospital en la región y viendo las mismas variables de decisión y haciendo exactamente el mismo ejercicio, podemos ver la ventaja que tiene un simulador. Entonces, podemos ver este tipo de ejercicios de planeación de operaciones que son las típicas que se hacen en donde realmente digamos que la animación es algo secundario, no es lo principal, a unos elementos como ya les voy a mostrar un poco más poderosos en otra serie de aplicaciones industriales muy interesantes, como lo son, por ejemplo, la implementación de fábricas inteligentes, el desarrollo y diseño de centros de distribución, el desarrollo y diseño de plantas, de cómo podemos hacer un diseño de plantas, entonces, a través del uso de estas herramientas, jugando un poco con esta misma lógica que están viendo ustedes en este modelo, que es una maravilla en lo que uno puede llegar a hacer acá, que son ejercicios que no hacemos nosotros con modelos de planeación tradicionales, porque esto en Excel no funciona. En Excel es muy complicado hacer un modelo de estos, cuando acá lo único que yo tengo que hacer es cambiar un valor acá en lo azul, ya el valor que yo quiera o crear un experimento adicional y ya me los compara. Yo ya puedo ver, esto está interesante, y ya puedo crear incluso un dashboard si quiero yo para poder entonces acá crear un elemento y compararlo. O me puedo ir acá, por ejemplo, a hacer una comparación directa con una tabla dinámica, ¿sí? Y empezar a observar todo esto. Por ejemplo, miren, guantes, en vestidos, cuántos se han consumido, cuántos hay en inventario, cuántos se están manejando, cuál es el número de la demanda, la demanda y el cumplimiento de demanda que se está haciendo, cuánto está en backorder. O sea, puedo tener toda una información operacional tremenda, muy completa, que me permite ver la operación desde otra manera, que si yo me espero a la realidad, nunca voy a ver nada de esto. ¿Por qué? Porque en los modelos de planeación básicos, usted lo que hacía era planear demanda y con eso calcular cuánta gente necesitaba en mano de obra, pero no tenían ni idea, ¿sí?, de qué hacer en caso de que la demanda cambiara. Y cambiaba, ¿sí? Más, mire, me atrevo a decir acá, ¿sí?, con la experiencia que tengo un poco en todos estos elementos, me atrevo a decir que acá el 100% de los casos sus demandas varían y sus modelos de planeación terminan sirviendo para tres cosas. Terminan siendo guardados allá, incluso en un computador, en los más sofisticados, en otros modelos de planeación, es para que en la reunión a fin de año, que ya nos acercamos,
Dentro de poco empiezan a hacer los ejercicios de presupuestación para el próximo año. Por ahí ahorita en octubre se inicia. Y empiezan a darse cuenta que el presupuesto del 2022 no sirvió para nada. Ay, hijo de madre, es que, mire, se nos subieron los costos, mire, estamos, mejor dicho, nos bajó la utilidad. Oiga, pero usted en el 2021 había hecho algún ejercicio de riesgos en planeación, o qué planeó, o qué fue lo que no vio, o por qué se demoró hasta octubre o noviembre de este año para darse cuenta que tenía unos problemas de suministro en febrero. ¿Por qué se da cuenta hasta el final de año de eso? ¿Por qué su capacidad de reacción es de un año? La respuesta es muy sencilla, porque está trabajando con modelos de planeación que nacen muertos. Porque se queda casado absolutamente con el modelo analítico y no entiende que hay que cambiar. El modelo analítico es bueno, o sea, sí hay que planear, pero solamente planear es una receta total del fracaso. No nos podemos quedar soñando, tenemos que ejecutar, tenemos que convertir los sueños en realidades. Y una manera de acercarnos a esas realidades es mirando digitalmente cómo está funcionando esa operación y atreviéndonos a hacer experimentos en un simulador que nos permite interpretar los insights, la interacción entre las variables, los indicadores que usualmente son muy difíciles de calcular porque no vemos la necesidad de hacerlo, o seguramente no nos hemos enterado todavía de ese nivel de detalle que debe tener la información de operaciones para tomar decisiones eficientes, con los cuales no podemos calcular ni siquiera cuál es el OE de la planta, por ejemplo. Entonces, hacia allá se trata todo este tipo de herramientas que nos permiten una visión muy interesante. Acá, entonces, esto es una aplicación muy rápida que se puede dar en términos de planeación de operaciones. Acá hay otra que me encanta a mí, sí. De hecho, de estas he hecho bastantes. Acá he trabajado con bastantes en este tipo de ejercicios. Y este tipo de ejercicios que ustedes ven acá, que son, a mi modo de ver, son ejercicios fantásticos, son ejercicios muy bonitos, sí, le permite optimizar sus políticas de inventario, por ejemplo, sí, le permite entonces, sí, acá empezar a ver en cómo puede ir comparando, por ejemplo, voy a mostrarles por acá, eso, sí, este, este elemento. Entonces aquí yo puedo ir mirando la dinámica de mis políticas de inventarios, creando experimentos de qué política me sirve más. Si usted empieza a planear esto en su modelo, seguramente se le ocurrirá media política de inventario, ni siquiera una, media política de inventarios, y en Excel esto es muy demorado, absolutamente demorado. O en otras herramientas de planeación esto resulta demoradísimo, para no crean ustedes que estoy atacando Excel y soy el enemigo número uno de Excel. No, Excel es muy bonito, chévere. Bill, haces un trabajo maravilloso con Excel. Indudablemente, mis felicitaciones. Acá en la parte virtual felicitamos así, aplaudimos así. Entonces, maravilloso. No, no es eso. Es que tenemos que entender que no todo se puede resolver con una sola herramienta. Y tenemos que empezar a dejar esa tacañería tecnológica y entender dónde están esos elementos mínimos que requerimos para una transformación digital eficiente y para una transformación digital exitosa. Ahí es donde está el tema. Y podemos experimentar de esta manera, como lo están viendo ustedes acá. Yo he venido desarrollando pues varios esquemas de simulación con diferentes simuladores, con diferentes elementos acá, sí, que permiten jugar un poco con este punto. Fíjense que ustedes acá entonces tienen la posibilidad de experimentar y optimizar los parámetros de una política de inventario a fin de tener un ejercicio muchísimo más adecuado en su logística, en su suministro, que le va a rentar directamente los ahorros que usted va a generar en la empresa por tener un mejor nivel de inventario al final de año, pagan con creces la inversión en un simulador de estos. ¿Sí? Pero fácil. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos pero es que vale mucha plata, es que no podemos, es que está fuera del alcance de nosotros. Yo les diría, es porque no está pensando realmente qué beneficios va a tener usted al planear su operación con un simulador. Al empezar a migrar hacia este mundo de los gemelos digitales y a entender la ventaja que los gemelos digitales van a traer para su organización. Entonces aquí tenemos un poco estos elementos. Otro ejemplito es este. Este que les voy a mostrar es un ejercicio que este sí lo hice yo, ¿sí? Eh, para hacer aquí un sistema de distribución para Bogotá, en la zona del norte de Bogotá, a propósito un poco de los tráficos, esto para el año pasado. Entonces empezamos, digamos, aquí a trabajar con algunos elementos, un poquito acá para que vean, utilizando una de las herramientas más tremendas que tiene la simulación, que es el uso de GIS o GIS. GIS, o GIS, esto es el acrónimo en inglés de Geographical Information Systems, sistemas de información y posicionamiento geográfico. Miren,
esta herramienta, por ejemplo, este ejercicio que se hizo acá, fue un ejercicio para rutear una serie de vehículos y empezar a determinar algunos elementos, y lo estamos viendo acá sobre un mapa con distancias reales, con tiempos de desplazamiento reales en Bogotá, en la zona del norte. Este es un mapa de Bogotá. Y esta tecnología GIS nos permite hacer este tipo de elementos. Entonces yo los invito a que ustedes miren y piensen realmente qué es lo que pueden hacer con un Excel a la hora de manejar este tipo de tecnologías. O sea, esto no lo pueden hacer con un Excel. Qué pena, pero hasta allá no llegan. En donde ustedes pueden ver una serie de indicadores acá tremendamente interesantes sobre las distancias recorridas, los tiempos de la ruta, los costos de la ruta, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí una información, pero en primer plano, de la dinámica del ruteo, como lo están viendo ustedes aquí, y empezar a tomar decisiones sobre si esa ruta está bien. Y esto lo puedo ir alimentando también con datos en tiempo real. Entonces, lo que hicimos nosotros acá fue conectar este simulador que ustedes están viendo con tecnología GIS, ¿sí? O GIS, y conectar esto directamente con la información proveniente de dos fuentes. Uno, la información proveniente de las órdenes que iba generando día a día la empresa, y dos, la información proveniente del proveedor en los sistemas de geolocalización de los vehículos que el cliente iba manejando. Entonces aquí empezamos a jugar con las dos cosas para de esta manera poder generar un modelo que le permitiera a la empresa visualizar sus ruteos diarios. Cómo planear ese ruteo diario utilizando este simulador, en este caso Simio, para ese fin. Y con un modelo pequeño realmente, porque acá esta es una empresa pequeña, ¿sí? Que estaba empezando a mirar, venga, yo necesito mejorar estas entregas acá, como sea. Tengo la fábrica en Toberín y tengo que mirar cómo puedo entregar cuando me toca ir a la clínica de la colina, tengo que ir a la cardio, estábamos hablando de insumos médico-quirúrgicos ahorita en pandemia. Y esto lo que hicimos fue diseñarle un ruteo para poder manejar el tema en el norte, donde le calculamos cuál fue esos esquemas. Pero la diferencia de hacer esto con una modelación matemática pura y dura es que acá estábamos incorporando variables estocásticas, como por ejemplo los tiempos de desplazamiento, como por ejemplo las velocidades de los vehículos, empezando a jugar un poco con esos esquemas y de esta manera poder comprender un poco más la operación, utilizando, como les digo, una tecnología de los simuladores que es la tecnología GIS, en donde yo puedo conectar directamente esto con un mapa, ¿cierto? Y con un mapa que me puede mostrar la información real a escala de lo que está ocurriendo. Y no tengo que hacer nada realmente, sino incorporar dentro del simulador el mapa. Y de esta manera, pues poder obtener acá algunos elementos tremendamente interesantes. Ahora también les muestro una cosa muy interesante que está ocurriendo hoy por hoy con la simulación, ¿cierto? Y es que hoy estamos viendo que podemos utilizar la simulación directamente en la nube. O sea, casi que la idea es de casi que dejarlos a ustedes un poquito, por llamarlo de alguna manera, sin excusas, si quieren, ¿sí? Para poder entender cómo está funcionando, pues, todos estos elementos, ¿sí? Y de alguna manera darse cuenta que hoy día tenemos realmente al alcance de nuestra mano algo que creíamos que no. Miren, por ejemplo, yo acá he hecho varios modelos para algunas compañías, otros que he utilizado para poder trabajar incluso temas de capacitación del personal de las empresas. Por ejemplo, este es un esquema que hice y lo utilizo hoy en día incluso en universidad, en clases, también para poder estudiar y poder implementar esquemas de planeación y de programación de producción, esquemas de control Kanban, esquemas de control push tradicional, ¿cierto? Y en este caso, sí, es un modelo que lo tengo yo montado en la nube. Entonces, a esto voy, que hoy en día tenemos la posibilidad nosotros de correr estos modelos con estos escenarios, como están viendo ustedes acá, donde yo puedo cambiar, mírenlo, acá mi esquema de planeación por este lado, y en donde yo puedo tener incluso una interactividad con el modelo de simulación directamente. Como usuario puedo empezar a trabajar acá unos elementos de una interactividad interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, yo acá estoy jugando con el simulador. Yo estoy acá jugando con la línea de producción de manera interactiva. Entonces, hoy día los simuladores no solo son estáticos, no solo es una herramienta que genera como un video de lo que está pasando en la operación, sino que voy viendo qué va ocurriendo. Entonces yo digo, venga, voy aquí a, qué sé yo, a reabastecer acá
algunos de los elementos de inventarios y voy viendo esto aquí en tiempo real. Entonces yo digo, venga, voy a mover acá esto a una señal, por ejemplo. Entonces voy a reabastecer aquí este elemento, voy a agregar aquí una señal. Entonces voy controlando cada una de las estaciones. Con esto estoy controlando la estación A. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Voy generando, digamos, algunos elementos. ¿Sí? Ahí vemos entonces cómo va funcionando la simulación, etcétera. Y fíjese que acá yo en este mismo simulador tenía diferentes esquemas de planeación y control de operaciones. Por ejemplo, acá tenía un Kanban más complejo con 3 amortiguadores. Acá estábamos teniendo un elemento de reabastecimiento continuo. Aquí una célula con otra configuración para probar diferentes alternativas de programación que nos servía más en términos de los costos asociados de la operación, por ejemplo. Y acá tenía un sistema, por ejemplo, push, en donde se tenía un programa de producción que se soltaba al inicio del turno y se quería evaluar entonces cómo estaba funcionando el tema. Y acá ven algunos resultados parciales. Por ejemplo, empezamos a observar cómo el tiempo de entrega en este esquema se dispara. Empezamos aquí a observar también, bueno, acá no hay algunos eventos porque no había jugado todavía con el modelo. Entonces, mire cómo acá, con una herramienta como estas, yo puedo hacer muchas cosas y está en la nube. ¿Sí? Hoy en día tenemos este tipo de cosas. Hoy podemos jugar con estas herramientas a placer, ¿sí? Podemos empezar aquí a mirar diferentes elementos. Por ejemplo, acá, fíjense, aquí voy abasteciendo entonces mi demanda, voy mirando acá cómo va ese nivel de servicio, ¿cierto? Y acá entonces me va diciendo cómo va a ir manejando este elemento. Entonces, por ejemplo, mire que aquí ya voy liberando estos elementos. En esta estación me quedé sin inventario, entonces yo reabastezco por aquí, reabastezco por acá otra vez, acá tengo algo más de inventario y puedo ir mirando el control. Esto es lo que pasa en la realidad. O sea, puedo estar acercándome a una herramienta que me permite entender qué va pasando minuto a minuto. Entonces, por ejemplo, acá me quedé sin inventario, no hay problema. Venga, agreguémosle una señal aquí a nuestro sistema Kanban. Reabastezcamos entonces con esto también. Sigamos reabasteciendo entonces acá, por ejemplo. ¿Cierto? Y podemos ir viendo acá en este esquema cómo va funcionando el programa de producción, qué va pasando con ese lead time. Lo mismo acá, pues digamos que aquí no hemos empezado a trabajar, pero puedo empezar a liberar entonces cada uno de los amortiguadores, por ejemplo. Entonces acá puedo ir liberando estos, se va entregando la demanda que está por aquí. Puedo entonces, digamos, acá liberar lo que me queda. Fíjese que acá estoy desocupando esos amortiguadores. En este momento ya no tengo nada, entonces yo perfectamente podría reabastecer el primero, miren, puedo reabastecer el segundo. Cada amortiguador tiene su propio reabastecimiento, que es lo típico que ocurre en una línea de producción. Entonces miren otras aplicaciones también, con qué detalle podemos trabajar nosotros la simulación para diseñar de manera fidedigna el minuto a minuto de nuestra operación y poderla planear y poder entender, oiga, metámosle más variación y si me demoro más aquí, ¿qué? Porque la delicia de estos ejercicios de simulación radica en la posibilidad de crear múltiples escenarios, de crear múltiples experimentos. Aquí, por ejemplo, en este simulador que yo tengo, mire, yo tengo la posibilidad de crear experimentos como quiera. Y vuelvo y repito, esto está en la nube. Esto no es un tema que necesite instalar un software tremendo, etcétera. No, hoy en día ya los simuladores se encuentran en la nube. Hoy en día ya empezamos a hacer la conexión de la simulación directamente con el Internet de la industria, ¿cierto? Donde la información va subiendo y el simulador lo va tomando. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento, ¿cierto? En materia de simulación, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Incorporando estos ejercicios como el que les estoy mostrando a ustedes acá, ¿cierto? Aquí con este simulador, para poder hacer ejercicios de planeación de operaciones muchísimo más reales, ¿cierto? Y lo interesante del asunto que es una belleza, realmente lo que ya uno puede ver en estos simuladores, no solo desde el punto de vista de diseño de operaciones, es que ya lo podemos conectar en este momento con Machine Learning. Por ejemplo, un simulador como estos se puede conectar directamente con Python, ¿sí? Y usted puede usar el simulador de dos maneras. O bien, ¿cierto? Utilizando, ¿sí? Machine Learning para mejorar las entradas de la simulación y perfeccionar las entradas de la simulación, por ejemplo. Esa es una alternativa. Entonces, ustedes bien pueden hacerlo por ese lado o bien, sí, pueden utilizar entonces la salida de la simulación para entrenar su modelo de Machine Learning y poderlo hacer muchísimo más rápido. Entonces podemos jugar un poquito con ese tipo de ejercicios.
Hoy por hoy también estamos haciendo algo bien chévere, bien interesante cuando se trata de simulación. Acá les muestro otro simulador para que ustedes se hagan una idea del campo de acción y mostrarles de paso algo bien interesante acá. Entonces, para que vean entonces cómo puedo ir viendo los indicadores aquí en tiempo real. Esto me encanta porque usted tiene un mapa de calor en la bodega donde le está mostrando las partes de la bodega donde hay más tráfico en tiempo real. Esto no lo va a ver en un ejercicio de planeación de operaciones, jamás. Esto hay que darle vida porque la operación es viva. Entonces tenemos que entender que nuestros problemas son 3D, que podemos ir mirando qué va ocurriendo. Y el paso que estamos dando ahorita, con base en este tipo de renders, de este tipo de simuladores como el que están viendo ustedes acá, es empezar a introducir y empezar a meternos con realidad virtual. Entonces con esto podemos empezar ya a pensar, ¿por qué no?, en el metaverso. Y empezar a entender cómo podríamos empezar a trabajar operaciones en el metaverso. Entonces, fíjese cómo vamos empezando a incorporar este tipo de ejercicios. Los ejercicios con realidad virtual, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer unos. De hecho, son fantásticos, no solo para un tema de capacitación o de formación de recursos, no, para entender la dinámica de la operación allá y para hacer, por ejemplo, hoy en día, desde la simulación, ejercicios más rápidos, por ejemplo, de análisis de operaciones, en los cuales se pueden hacer análisis de tiempos y movimientos, análisis de ergonomía, en donde se puede hacer todo este tipo de elementos porque la simulación realmente, me atrevo a decirlo con total confianza, no tiene fronteras. Y acá podemos hacer este tipo de ejercicios como los que están viendo ustedes. Miren acá los pedidos preparados por hora, la distancia recorrida de los pickers, cómo están los recursos en este momento. O sea, yo estoy viendo la dinámica de la operación. Claro que yo puedo ver esto desde cualquier, miren, desde diferentes orientaciones. Ahí lo están viendo ustedes, la operación con mis racks. Pueden ver el mapa más cerca, más lejos. Entonces tenemos la posibilidad de jugar muchísimo con este diseño de operaciones 3D, ¿cierto? Con diferentes herramientas. Ponemos simuladores en en la nube, tenemos simuladores que nos permiten optimizar los inventarios, hacer ruteo, hacer planeación de operaciones para dimensionar nuestras plantas de producción o servicios, también para dimensionar nuestros hospitales, nuestros hoteles. Miren el alcance que tenemos nosotros en este momento. Entonces, esto sí está al alcance de la mano, ¿cierto? Vuelvo y repito, muchos dicen, no, esto es carísimo, es impagable, es impensable. Si usted lo piensa desde la perspectiva como gasto, pues le va a parecer, es más, que le cobren a usted por un software, qué sé yo, 500.000 pesos, ya le parece un abuso. ¿Mm? Pero si usted lo piensa desde el punto de vista de rentabilidad, estos son inversiones, no gastos. Inversiones que van a rentar por los ahorros grandes que le puede generar en su operación, porque voy a conectar esto con la información que me va generando la empresa en tiempo real. Y esto me permite afinar muchísimo este elemento. Que hay retos para implementar la simulación en la industria colombiana, pero claro que hay retos. Y en mi experiencia, que estoy trabajando en esto, que estoy trabajando en generación de gemelos digitales para hacer transformación digital de diferentes operaciones, me he encontrado, claro que sí, con diferentes retos, pero claro, entre ellos la falta de granularidad y temporalidad de la información. Esos son retos que hay que trabajar durísimo. No tenemos información en nuestras operaciones. La información que manejamos es de un nivel de agregación horrible. Manejamos información mensual cuando necesitamos información horaria, por ejemplo. Eso es temporalidad. Manejamos la información, qué sé yo, de la venta total del producto y ni siquiera sabemos la información de la venta por región, por canal, por ciudad, por tipo de cliente, por categoría de producto. Eso es granularidad. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo fuerte, claro que sí, ¿cierto? Pero con estas herramientas vamos a hacer esta transformación digital de una manera mucho más poderosa. Entonces los invito a que vean la necesidad hoy por hoy de utilizar esto. ¿Sí? Les hice una pregunta al inicio de esta charla. ¿Por qué estamos tan alejados de la simulación? Y se las he ido respondiendo un poquito. Uno, porque consideramos que esto es un lenguaje absolutamente técnico que requiere unas habilidades absurdas de programación, lo cual es falso. Sí, para nada. Esto ya lo hace todo los software. Hacen muchísimo. El modelo que les mostré anteriormente de inventarios, no tengo que hacer nada. El simulador lo hace todo. Entonces, realmente son muy fáciles de utilizar. Lo otro, el costo. Ya hoy día se pueden manejar los simuladores por rentas. Es decir, usted puede rentar algunos simuladores, están para que se renten por periodos de 6 meses, de 3 meses, bajando muchísimo el costo de adquisición de un simulador de estos. Por un año es la mayoría de simuladores tienen rentas anuales. Y los precios varían mucho entre uno y otro, pero estamos hablando, por ejemplo, ¿sí?, de simuladores entre los $5.000 el año. Usted me dice, uy, $5.000 el año.
Hombre, estamos hablando de 25 millones de pesos al año. Eso no es nada. Qué pena que se los diga, pero eso en un ahorro de inventario se paga solito con los primeros 15 días de ahorro de inventario que usted está teniendo en la operación, para que sea una inversión anual. Incluso los simuladores más pesados y más costosos, como es el caso de Flexib, por ejemplo, que es este que están viendo ustedes allí, es de los más caros en el mercado, ¿cierto? Está alrededor de los $18.000 el año. Si uno dice $18.000 el año, $20.000 el año, esto es impagable. ¿Sí? El ahorro que tiene uno por transporte en logística, si uno logra diseñar mejor su planeación de operaciones, ¿sí? En una empresa mediana, puede llegar a superar, para que más o menos se hagan una idea, ¿sí? Alrededor de unos, más o menos, por encimita, allí estaríamos hablando de por lo menos unos 5.000 millones de pesos al año. Para de lejos pagan un simulador, si se ven desde la perspectiva de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, estamos acercándonos en este momento a pymes, estamos haciendo un trabajo importante también para acercarle este tipo de herramientas a pequeñas industrias, ¿sí? También haciendo algunos ejercicios en donde, digamos, podemos darles la posibilidad de trabajar varias empresas con el mismo simulador, por ejemplo, con algunas soluciones en la nube, en donde ni siquiera tienen que comprar el software, de hecho, pero sí que se empiecen a meter en transformación digital en serio. Entonces, alternativas hay, eso es lo que quiero decirles. El tema no está en la impagabilidad de una licencia. Hay otras alternativas para acceder a la simulación. Está la renta, hay empresas que en este momento también están ofreciendo el servicio, digamos, de simulación también allí para poderlo trabajar. Entonces, en eso lo hacemos varios que estamos metidos en este medio, trabajamos así. Entonces, hay varias alternativas, digamos, que se quieren trabajar. Entonces, sí los quiero invitar para que hagan parte de este mundo de la simulación, para que de verdad se metan, ¿sí? En estas herramientas. En gran medida estamos alejados porque, no, porque hemos querido estar alejados, ¿sí? Lo digo un poquito de esa manera, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista académico. Entonces, la invitación también está a mirar todas estas oportunidades que hay. Para el caso, digamos, de estudiantes de simulación, hay concursos permanentes de grandes, de las casas matrices de estos simuladores, en donde puede dar a uno a conocer su trabajo, mejor dicho, tiene la oportunidad de internacionalizarse desde el pregrado, por ejemplo, desde la misma universidad. Pero nos hemos limitado a que no, 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 esto de la simulación es muy difícil, esto no, sí, para nada. Hoy estamos hablando que la ingeniería industrial gira en torno de esto. Así se los pongo. La nueva manera de hacer ingeniería industrial es de esta manera, ¿sí? Metiéndonos un poco en esto. Mauricio, lo veo con la mano levantado. Cuénteme. Enrique, quería saber si en los ejercicios que han hecho han simulado operaciones agrícolas, operaciones Claro. para, por ejemplo, cultivos de palma, cultivos de banano, donde tienen grandes extensiones de producción. ¿Han hecho algún ejercicio de ese tipo? Por ejemplo, hace poco hicimos la simulación del sistema lácteo en Ubaté, ¿sí? Y en Cundinamarca, para poder transformar algo de las operaciones de recogida de leche y de Atos también, de la operación y el funcionamiento de Atos en todo Cundinamarca, particularmente en la zona de Ubaté. Y esto se hizo como parte de investigaciones, también no solamente como temas de consultoría, sino como temas de investigación en tesis de maestría, ¿sí? Se ha venido trabajando también un poquito este tipo de elementos. ¿Se ha hecho en temas agrícolas? La respuesta es sí. Se ha trabajado diferentes elementos en café, por ejemplo, en todo el tema de recolección de café, de procesamiento de café, ¿sí? En temas también logísticos asociados a la operación del café. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar metido un poco con el tema de papa, ¿sí? Y ahorita estoy en un proyecto precisamente que tiene que ver con la generación de un gemelo digital, que lo estoy haciendo, digamos, en este momento, que es un proyecto en todo el manejo de la distribución de cereales, arroz, harinas, sí, y diferentes productos en este momento también haciendo gemelos digitales allí desde el punto de vista de cadena de abastecimiento, con herramientas pues específicamente para eso. Entonces, claro, claro que sí, sí, sí se ha venido desarrollando experimentos y desarrollando simulaciones en diferentes sectores. Claro que el sector agrícola es uno de los de mayor interés, incluso en investigación en este momento, y se está desarrollando algunos elementos. Lo invito a que consulte también un poco de parte de las tesis que los maestrantes están desarrollando y ya los maestros, ya lo son, han venido desarrollando en esos temas. Y ahí va a encontrar unas aplicaciones bellísimas de simulación en temas agrícolas, con resultados muy buenos. O sea, sí, sí se está haciendo un poco ese elemento. ¿Mm?
Santiago, lo Gracias. veo por acá. Ok, Buenas tardes, ingeniero. Eh, buenas bueno, yo, tardes. bueno, digamos que también quería aportar una parte. Yo hago parte de ese mundo que usted dice de la simulación. Yo trabajo aquí en Estados Unidos manejando esos modelos y también veo que la simulación proporciona no solo en ámbitos productivos una ayuda. Yo trabajo con gente, con first responders en casos de emergencia y los modelos de simulación son la mejor herramienta para ayudarlos a que ellos entiendan cómo se simula un incendio. Nosotros no podemos meter a un grupo de bomberos en ciertas ocasiones por cuestiones de seguridad, meterlos en un edificio y decirles, bueno, entiendan cómo funciona esto, no Ahora es la los mejor manera. quemamos a ver si. Entonces, yo trabajo en esa parte como últimamente, en los últimos meses, desempeñándome como simulación para esos modelos de cómo responder a emergencias, parones en producción por cuestiones de accidentes, cómo afecta nuestra producción, cómo afecta nuestro entorno, un derrame de X material durante nuestro transporte y usando esas herramientas de, por ejemplo, ARGIS, ver cómo un derrame en Buenísimo. cierto lugar de, digamos, en el estado particularmente donde yo trabajo aquí en Oklahoma, ¿qué pasa si se nos derrama X material al lado de un hospital, al lado de un colegio? ¿Qué tan vulnerable es? Y eso aparte de los elementos de GIS permite aportar ese nivel de riesgo que, digamos, en un modelo de Excel no se logra hacer. Entonces, pues quería hacer ese aporte también porque considero que este mundo de la simulación es extremadamente valioso. Mis objetivos futuros son hacer trainings para bomberos en VR, hace parte de mi proyecto en estos meses, pero la simulación es una herramienta que definitivamente es el ahora, o sea, es el ahora y que por lo menos en el entorno donde yo me desempeño últimamente he visto que se tiene como que ha tenido un auge. Es muy factible que ahora todo el mundo quiera simular algo. Ojalá, ojalá y eso es lo que queremos. Para mí es muy chévere verlo por acá, Santiago, y ver que le picó el bicho de la simulación. Me encanta verlo. Santiago fue alguna vez alumno mío por acá en la escuela. Sí, y verlo ya ahorita, pues madre, ya me va a dar clases a mí de simulación. Me encanta eso. Buenísimo. Sí, porque entonces ya estamos empezando a hacer que las nuevas generaciones también cambien la manera de ver las cosas. Y eso es parte de este ejercicio. Entonces los invito porque este curso de simulación que la escuela quiere emprender es un curso que les va a permitir a ustedes entrar en ese mundo. Es un curso absolutamente práctico. No es un tema de, venga, miramos a ver qué elementos de teoría vamos a trabajar y ya. No, no, no. Esto es totalmente práctico. Y quiero aprovechar para extenderles también la invitación a otros cursos que se están generando. Acá Norma Piedad nos puede, aquí tiene más claro, digamos, ese elemento, pero se están generando ahorita una serie de elementos que se complementan mucho con este mundo de la simulación, que se complementan muchísimo también. Y si hay algo que caracteriza a la escuela, y se los digo no solo como egresado que soy, como parte, digamos, la escuela es mi casa, entonces, sí, pues como parte, digamos, de la misma, es ese elemento práctico que ha caracterizado precisamente a estos cursos de la escuela y extender la invitación. No, no, no desaprovechen esta oportunidad, ¿m? Porque de verdad que estamos trabajando con herramientas tremendas y no solo en este curso, no, Norma Piedad, sino también en varios de los que la universidad en este momento está ofreciendo y tú nos puedes contar un poquito más en detalle de ellos. Así es, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, pues tenemos este curso que es el que está asociado a esta charla que se llama la simulación como herramienta para la toma de decisiones en la industria 4.0. También el Centro de Estudios de Optimización, que es el que está liderando estos programas, está ofreciendo otros cursos, como bien lo dice el ingeniero, y está ofreciendo cursos en temas eh, por ejemplo, tenemos el curso de modelos de optimización para la toma de decisiones y tenemos otro curso muy interesante que se está más a punto de empezar, que es el de inventarios manejados de forma inteligente. Entonces, todos estos cursos incluyen herramientas que, como bien lo dice el ingeniero, pues pueden aportar mucho a nivel profesional para que las personas puedan desarrollar su trabajo y puedan capacitarse y actualizar su conocimiento a través de herramientas prácticas que les van a permitir acercarse muchísimo más
a la industria y a desempeñarse de una forma mucho mejor en cada uno de sus puestos de trabajo. Entonces, la invitación desde la escuela está abierta, como bien lo dice el ingeniero, y no solamente a cursos de capacitación. Si ustedes consideran que desde sus empresas o desde sus trabajos la escuela puede aportar en temas de investigación, bienvenidos. También la escuela, en ese sentido, como bien lo menciona el ingeniero, también se trabaja en proyectos de investigación a este nivel, que a la postre pues son muy interesantes y terminan haciendo unos aportes bien importantes para el desarrollo de la industria local, regional y, por qué no, global. Entonces, Carlos, Norma Piedad, también a que se echen la pasadita por el campus, que está precioso en este momento. sí, Campus de la sobre todo universidad está eso. espectacular. Estamos estrenando edificio. Vayan y nos visitan. Allá también, ¿cierto? Allá también se les recibe, se les da información en la universidad. Entonces, cuando puedan, bienvenidísimos. La escuela siempre está con las puertas abiertas, Siempre, para recibirlos siempre. a todos. Siempre son bienvenidos, así es, para que conozcan nuestro nuevo edificio de posgrados y para Está que buenísimo. simplemente para que respiren un aire diferente. La escuela muy cerca de la zona urbana de Bogotá, ya es parte de la zona urbana, pero allá pueden respirar un aire diferente dentro de la misma ciudad. Entonces, los esperamos a todos, ojalá no solamente como dice el ingeniero, a tomar cursos de educación continuada, sino a que compartamos experiencias y que podamos encontrarnos en un campus precioso y con unas oportunidades maravillosas. No sé si Muchas gracias a todos. Si alguien tiene otro aporte, más preguntas. Parece que no, ingeniero. Entonces, muchísimas gracias Por a allá los todos por haber esperamos. asistido y los esperamos en la escuela. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a Que estén muy ustedes. bien. Hasta luego. Chao, Feliz chao. noche, que descansen. Cuídense Gracias. mucho, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.